Las 9:03 de la mañana, a las 8:03 en la Comunidad Canaria. Tal y como les habíamos anunciado, nos vamos hasta el Palacio de la Moncloa. Está a punto de iniciarse la entrevista de Antonio Herrero con el nuevo presidente del Gobierno, con José María Aznar. Don Antonio, buenos días, cuando quiera. Un saludo, María José, y a todos los oyentes de la COPE, a los que hace unos minutos dejábamos al comenzar nuestra mesa de trabajo para trasladarnos al Palacio de la Moncloa y compartir con el presidente del Gobierno, José María Aznar, su primera comparecencia pública en unos micrófonos de radio. Don José María, muchas gracias muy buenos días. Por tener la deferencia con los oyentes de la COPE de conceder lo que son las primeras manifestaciones a una emisora de radio. Encantado, con mucho gusto. ¿Cómo se siente? ¿Está viviendo ya en el Palacio de la Moncloa? Todavía no. Vengo de casa. ¿Pero por qué? ¿Sigue siendo reacio o qué? No es que siga siendo reacio, es que hay que hacer el traslado de las cosas y eso pues requiere algún tiempo y siempre pues hay alguna pared que pintar, alguna cosa que cambiar, pero vemos dentro de lo que es la normalidad y lo que queremos es traernos nuestras cosas aquí, estar con nuestras cosas, pues yo requiere su tiempo de ordenación, ¿no? Pero será dentro de unos días. ¿Se ha sentido el anterior presidente del Gobierno, Felipe González, aludido al decir que la zona familiar del Palacio de la Moncloa era poco habitable? ¿Qué quería usted decir? ¿Quería ofender la decoración de doña Carmen Romero, don Felipe González, o iba en otra línea? No, en absoluto. Lo que yo digo es que pues las familias están acostumbradas a vivir en un ambiente determinado y en unas circunstancias determinadas y la mía también, ¿no? Y les gusta y nos gusta a nosotros tener nuestras cosas y ordenarlas conforme a nuestros gustos, ¿no? Simplemente eso. A mí ya me habían advertido tanto Adolfo Suárez como Felipe González pues que lo que es la vivienda de Moncloa pues no es una cosa precisamente para encandilar a nadie, ¿no? Y no he comprobado que efectivamente es así, ¿no? Pero con toda normalidad, ¿ves? Siempre hay algunas cosas que hacer, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Porque hay funcionarios, guardias civiles, vigilancia? Porque es muy grande, no, porque pues hay partes que son, digamos, un poco sombrías, un poco oscuras y hay que alegrar un poco las cosas, nada más. ¿Nota usted lo que significa ser presidente del Gobierno? Es decir, el tener el poder, el máximo poder democrático que hay ahora en España. Pues mire, el otro día cuando venía de casa para la Moncloa me fijé por el camino que estaba todo con más controles policiales que nunca y a la persona que me acompañaba le dije, algo debe pasar aquí, porque igual hasta somos presidente del Gobierno ya, ¿no? Sí, lo noto, pero lo noto con tranquilidad, sabía lo que me esperaba, ¿no? Y me siento extraordinariamente tranquilo, probablemente como nunca me había sentido. ¿Qué reflexiones se hace cuando pasa usted de convertirse en el líder de la derecha radical, de la ultraderecha, comparable con Hitler, con Primo de Rivera, con Franco, con Mussolini y con otros atletas de la historia, y de repente pasa a ser el centro civilizado, progresista, reformista y la derecha que puede cambiar el país? Bueno, pues como todas las cosas tienen su punto de maduración, ¿no? Y todas las críticas también tienen su modulación. Y yo creo que lo que quería hacer es lo que estoy haciendo. Hice el discurso de investidura con el cual yo deseaba hacer, en el tono que deseaba hacerlo. He hecho el gobierno, digamos, en los tonos también y en la composición que quería hacerlo y estoy haciendo la política que necesita el país. Por lo tanto, por eso me siento, en lo que yo he dicho, un centro reformista que interpreta mayoritariamente la situación del país. Que eso se reconozca, a mí me llena de satisfacción. Y como usted sabe que a mí me gusta mirar adelante y no mirar atrás, pues estoy satisfecho de cómo se está cogiendo el gobierno y agradecido. ¿La reconciliación, si se puede llamar así, con los partidos nacionalistas es sincera, es circunstancial, de conveniencia? Yo creo que todos sabemos que tenemos una gran oportunidad y que por encima de las coyunturas hay esa gran oportunidad histórica. Creo que se ha sentido así y por lo que yo he conservado con los dirigentes del nacionalismo moderado lo perciben de esa manera también, ¿no? Tanto el señor Pujol o Duran y Lleida como el señor Arzallus pues lo perciben de esa manera y estoy satisfecho que así sea porque creo que esa oportunidad nace un espíritu de cooperación, de colaboración. Hay que pensar que, por ejemplo, lo que representa el Partido Popular en España y el Partido Nacionalista Vasco no había cooperado nunca en toda nuestra historia. No solamente no había cooperado, sino que había tenido situaciones de profundo controversia y profundo enfrentamiento, ¿no? Y nunca se había producido con el nacionalismo moderado catalán esta situación, ¿no? Yo no lo quiero comparar con las épocas de comienzos de siglo en que se hablaba de los gobiernos largos y de la colaboración de Maura con Cambó. Ha pasado tanto tiempo que aquello no es más que un punto de la historia para nosotros, ¿no? Pero sin duda es una oportunidad muy grande la de ahora. Desde la cordialidad, porque es distinto dialogar y hablar desde la tensión política, desde la cordialidad en la que al final han quedado los pactos, aunque ha habido momentos de tensión que no han trascendido, pero que han estado a punto de dar al traste en algún instante con los pactos. ¿Cómo es Jordi Pujol para usted? Es una persona a la cual naturalmente, como ocurre con muchas personas, ¿no? Que conforme se la conoce pues se van descubriendo nuevas facetas de una personalidad. Hemos hablado largamente de política, de historia, de economía, de movimientos sociales, del futuro de nuestro país. Hemos sabido apreciar nuestras coincidencias, hemos sabido apreciar también nuestras discrepancias.
que las hay, como es natural, y es lógico, hay planteamientos distintos, diferentes de algunas cosas, las hemos sabido respetar y sobre todo hemos sabido poner los intereses del país por encima de nuestras circunstancias personales y políticamente nuestras conveniencias, ¿no? Y es una persona con un alto sentido de la responsabilidad, que comprende lo que significa la oportunidad que tenemos y que yo estoy seguro que va a trabajar lealmente en la colaboración a la que hemos llegado. ¿Su entendimiento es mejor con Durán Lleida? ¿Tiene con él algún feeling especial? Bueno, es distinto. Antonio Durán Lleida ha trabajado muy activamente en favor de este acuerdo. Nosotros somos amigos personales, somos buenos amigos, las familias son amigas y además tiene un partido muy tradicional, muy histórico en el ámbito de la democracia cristiana, que es la Unión Democrática de Cataluña. Participamos juntos en el ámbito del Partido Popular Europeo y de la propia Internacional Democrática Cristiana. Cuando nosotros nos pidieron ayuda para hacer a José Antonio Durán vicepresidente de la Internacional Democrática Cristiana, yo no lo dudé y le presté todo mi apoyo, y así lo es, vicepresidente de la Unión Democrática Cristiana, y yo creo que existe una muy buena relación que estoy seguro que se va a profundizar en el futuro, ¿no? ¿Quiso usted tenerle y le ofreció ser ministro de Asuntos Exteriores? Bueno, he oído contar esa historia, esa historia es un poco en el curso de la conversación que tuvimos. Yo le dije cuánto me gustaría teneros en el gobierno, ¿no? Y cuánto me gustaría tenerte a ti. Yo ya sabía que no iba a estar en el gobierno y lo que le dije es que si en el futuro pues su posición cambiaba, que supiera que a mí me agradaría mucho que fuese miembro del gobierno. Y lo mismo, y a lo mejor puede pasar en el futuro, ¿o lo descarta? Pues no lo descarto, lo desearía. ¿Incluso en esta legislatura? Yo sí, lo desearía que eso fuese así, pero yo es una decisión de Unión Democrática y en su caso de Unión Democrática con sus socios de convergencia que respetaré siempre, ¿no? Saben tanto Convergencia como Unió, como el Partido Nacionalista Vasco, como la Coalición Canaria, que nosotros estamos abiertos a estudiar fórmulas más perfectas de colaboración. Y en el caso de Arzalluz, la relación personal ahora, esta reciente y tan cordial. La verdad es que yo tengo que decir que con Javier Arzalluz, con independencia de lo que hayan sido controversias públicas, siempre ha habido una relación personal buena y siempre ha habido un nivel bueno de comunicación. Otra cosa distinta son las discrepancias públicas. Y yo creo que ese nivel de comunicación pues también se ha acrecentado, y ese nivel de conocimiento se ha acrecentado con una actitud pues de relación personal muy cordial y afectuosa durante estos días, ¿no? Donde hemos hablado, la verdad es que sin ningún tipo de tapujos, hemos hablado, digamos, a corazón abierto, nos hemos dicho lo que teníamos que decir, hemos estado de acuerdo en muchas cosas, en otras cosas no hemos estado de acuerdo, pero nos hemos hablado con gran franqueza, sinceridad y con un compromiso claro, que es que uno puede confiar en la palabra del otro. Y yo creo en la palabra de Arzalluz y creo que Arzalluz cree en la palabra que yo le doy. En su pensamiento, lo que significa España en su conjunto, luego con las variedades internas que se le quiera dar, ¿queda perfectamente salvado en el pacto o se pone en peligro ese concepto que tenemos y que puede ser modificable? La historia muchas veces lo ha hecho de España. Desde el punto de vista de fondo, no hay absolutamente nada en los pactos que afecte ni a la cohesión territorial de España ni a la cohesión social de España. Y desde el punto de vista de lo que significa una idea de España, la idea de España que yo siempre he defendido es la de una nación plural, pluricultural, plurilingüe, y naturalmente puede estar sujeta a distintas interpretaciones. Yo no tengo por qué exigirle al señor Pujol que tenga la misma idea de España que yo tengo, respeto la suya, y él respeta la idea que yo tengo de España. Lo que ocurre es que la inteligencia es saber encontrarse entre esas ideas que no pueden ser que pueden ser diferentes, saber encontrar puntos de encuentro. Y si a eso desde el punto de vista de la coyuntura política, del marco de juego político, se llega a la conclusión que la Constitución y los estatutos de autonomía son el marco de juego válido, que todos respetamos, que todos aceptamos, pues sobre ese marco de juego somos capaces de entendernos. De manera tácita o expresa en algún momento en estos pactos, ¿hay alguna condición para que, siendo usted ya presidente del Gobierno, toda la parte que afecta a la corrupción o a los crímenes de Estado pase a un segundo plano? Absolutamente ninguna. Absolutamente ninguna. En estos pactos yo creo que hay una coherencia con los electores, con la decisión de los electores. Los electores nos han dicho que nos teníamos que entender, nos hemos entendido y creo que he actuado responsablemente. Y en segundo lugar, como usted sabe muy bien, y he sido criticado por ello, antes de la campaña electoral incluso, yo dije, hay que mirar al futuro, hay que pasar página, los asuntos que están en los tribunales de justicia, la justicia debe actuar y el Gobierno tiene que ser muy cuidadoso sobre cualquier elemento posible de corrupción que pueda plantearse y actuar sobre las causas que motivan la corrupción, y eso es lo que vamos a hacer. ¿Y qué sensación personal le produce cuando tiene noticias, al margen de las decisiones que tenga que tomar como presidente de gobierno, del Gobierno de la Nación, por ejemplo, cuando lee las declaraciones o escucha las declaraciones de Roldán hablando de que alguien va a pedirle al despacho de que mate a unos guardias civiles para quitarlos de en medio? Se sabe que se han enviado unas cartas bombas y una madre
pide justicia y dice, creí que era la ETA la que había matado a mi hijo y resulta que parece que son miembros de la Fuerza de Seguridad del Estado. ¿Todo eso qué sensación personal le produce? Yo no voy a ilustrar ningún tipo de declaración de una persona como Roldán. Sí quiero decir que espero que los jueces que en este momento tienen esos asuntos entre manos, pues evalúen en derecho las declaraciones de Roldán y establezcan las medidas en su caso que les parezca oportuno en derecho, pero no interferiré yo en el ámbito de la justicia, ni siquiera ilustrando las declaraciones del señor Roldán, que no tengo ningún interés en hacerlo. Si hay documentación del Estado que tiene que pasar a manos de los jueces o que los jueces la reclaman, ¿qué criterios va a seguir usted para ponerla en sus manos o negarles el acceso a esa información? El criterio legal de cooperación con la justicia y, naturalmente, de la decisión del Consejo de Ministros. ¿Es una preocupación especial para usted eso que se ha dado en llamar el CSIC o el Estado dentro del Estado? ¿Hay un Estado dentro del Estado por lo que usted ha visto? No, bueno, lo que pasa es que los servicios de inteligencia tienen probablemente en todos los países y por sus propias funciones, pues tienden, digamos, a veces a actuar de unas formas o a tener unas actitudes que pueden sorprender en algunas ocasiones. No, yo quiero decir que nosotros vamos a reformar el CSIC. De momento el CSIC sigue en el ámbito del Ministerio de Defensa, tiene que ser reformado, como vamos a reformar las Fuerzas Armadas, tiene que haber una coordinación mayor entre todos los servicios de inteligencia y tiene que cumplir más activamente y, si es posible, más eficazmente y, por supuesto, dentro de las normas del Estado de Derecho, las funciones que tienen encomendadas. Reformaremos el CSIC, sí. Hay quien ha utilizado los servicios de inteligencia como un juguete de manera ilegal y, desde luego, no en favor del Estado, sino en favor de la curiosidad personal. No podría decir eso porque no tengo ningún elemento de prueba en este momento ni de juicio que me permita hacer esa afirmación. Si eso hubiera ocurrido, ¿qué actitud tendría ante esos hechos? Bueno, eso es una cosa que deseo que no se vuelva a repetir. Los servicios de inteligencia tienen que estar dedicados estrictamente a la salvaguarda de los intereses generales de nuestro país, no a otra cosa que no sea esa. ¿Cómo juzga la herencia que le deja el anterior presidente Felipe González, con carácter general? ¿En qué sentido? ¿Sentido económico, sentido social? Pues una etapa de gobierno de 13 años tiene sus partes positivas y sus partes negativas, ¿no? En este momento, todas las herencias que no se pueden recibir a beneficio de inventario, pues hay que estudiarlas en el sentido de la realidad inmediata que tienes que administrar, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, en términos de paro, o en términos de criterios de convergencia, o en términos de endeudamiento, pues es verdad que existe una situación muy limitada, califiquémosle de muy limitada, ¿no? En cambio, se dice, bueno, pues la inflación la tenemos, aunque todavía tenemos distancia, pero la tenemos mejor que hace años, la renta de las familias, la renta per cápita del país es más elevada, bueno, pues eso entra dentro de lo normal, ¿no? Pero, en fin, la realidad, el camino que tenemos que recorrer es, porque no quiero polémicas en relación con ese asunto, es un camino estrecho. A mí me gustaría haber llegado al gobierno y poder dar muchas noticias alegres en el sentido de decir, pues vamos a hacer esto, tantas estas cosas, y no lo voy a poder hacer, sino que voy a tener que hoy, ahora a las 10 de la mañana, les voy a decir a los ministros, señores, el ministro de Economía tiene encargado directamente por mí presentar un plan de austeridad y de recortes presupuestarios para el próximo viernes, porque quiero aprobarlo el próximo viernes. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Pues porque no estamos bien en ese terreno, y en ese terreno es en el primero que hay que actuar. ¿Y eso puede casar con algunos de los compromisos electorales que usted adquirió ante los electores y ante los ciudadanos, por ejemplo, de bajar los impuestos, de reducir la presencia del Estado, etcétera? Vamos a hacer un balance de situación. Por ejemplo, y quiero aclarar alguna cosa, porque viniendo en el coche hacia acá, en algún diario económico he visto, ya no se hará la oficina presupuestaria en la presidencia del gobierno. Y dices, no, se equivocan. Se equivocan tanto que va a haber oficina presupuestaria en la presidencia del gobierno, y que ayer nada menos que estuve casi una hora despachando con la persona que va a tener encargada, o en todo caso va a trabajar directamente en esa oficina presupuestaria del presidente del gobierno, que es don José Barea. Es difícil encontrar un especialista en presupuestos en España de tanta capacidad como don José Barea, ¿no? Que es una institución en nuestro país en ese terreno. Y ayer estuve ya una hora con él trabajando en esos terrenos. Y desde luego ya sé muy bien cuáles son, ya lo sabía, pero en fin, corroborado con él después de trabajar con él, sé muy bien cuáles son los puntos de gasto público que hay que reformar en nuestro país. Lo que hay que reformar legislativamente, lo que hay que reformar en el año 96... ¿Cuáles son? Adelante. Bueno, ¿cómo hay que enfocar en el 96? Bueno, todo lo que significa los grandes capítulos de gasto desde el punto de vista presupuestario, los controles presupuestarios, esos grandes capítulos un poco descontrolados, tanto en el sector público como en los presupuestos generales del Estado, las reformas que hay que hacer, las iremos viendo poco a poco. No me pida usted que adelante muchas cosas ahora, déjeme tiempo para hacer todas las cosas al mismo tiempo, a cada día, ¿no? Ahora, cuando empieza a plantear recortes presupuestarios, hay otra promesa, que era que nunca, y además fue motivo de debate electoral en dos elecciones,
que era el compromiso de no recortar las pensiones ni que éstas perdieran poder adquisitivo y no recortar tampoco prestaciones sociales. Eso es un compromiso claro y eso es un compromiso que se va a cumplir, porque para eso se hizo el Pacto de Toledo y lo que hace falta, como quedó claro en el debate de investidura, es que todos los grupos parlamentarios se planteaban el desarrollo del Pacto de Toledo, ¿no? Y por tanto, desarrollando el Pacto de Toledo se producen unos elementos de racionalización lo suficientemente importantes para que estemos tranquilos en ese terreno. Hay tres comunidades, Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura, que han hecho un frente común, están gobernadas por socialistas, no son las únicas gobernadas por el PSOE, está el caso de Navarra, que es excepcional por el régimen económico que tiene, pero que sienten una preocupación, al margen de los motivos políticos, por lo que les puede ocurrir, entre otras cosas porque son comunidades que viven mucho del presupuesto o del subsidio, o como se le quiera denominar. ¿Cuál va a ser la actitud como presidente del Gobierno hacia estos presidentes y hacia estas comunidades? Absolutamente correcta. Cuando se es presidente del Gobierno se tiene que tener una actitud partidaria, una actitud de colaboración institucional con todas las comunidades autónomas. Y yo, con mucho gusto, ayer he recibido a Manuel Fraga, porque además por las razones personales, razones afectivas y razones de amistad, pues porque me lo ha pedido como presidente de la Junta de Galicia para hablar de problemas de Galicia. Ayer mismo tuve la llamada del Lehendakari Ardanza, que también deseaba verme, y con mucho gusto pues en los próximos días recibiré al Lehendakari Ardanza. Y sucesivamente por los presidentes de comunidades autónomas que deseen tener una conversación conmigo, pues justamente yo no distinguiré si son o no son del Partido Popular o si forman o no parte de la mayoría, ¿no? Otra parte, a mí esas formaciones de frente, yo no doy consejos a nadie, pero yo creo que no son acertadas, ¿no? Las actitudes frentistas, que son actitudes, es decir, con razón o sin ella, contra el que gobierna, creo que dan muy poco resultado. Y que las cosas se deben evaluar en sus justos términos. A mí me sorprendería que un presidente de comunidad autónoma que tiene la oportunidad de aumentar su autonomía porque participa de la responsabilidad de los ingresos, un presidente de autonomía se niegue a aceptarlo. Porque claro, hombre, es más cómodo que a uno le den el dinero y no preocuparse de pedirlo. Pero el concepto de autonomía se sirve mucho mejor cuando uno tiene que pedir una parte del dinero que gasta y tiene que asumir esa responsabilidad. Eso hace que las comunidades autónomas estén muy comprometidas en la lucha contra el fraude fiscal, hace que las comunidades autónomas, el sistema de corresponsabilidad, estimule el crecimiento de las comunidades. Pero cuando no hay producción hay un periodo de transición que puede ser complicado. Pero es, evidentemente, y ahí es donde juegan los mecanismos de nivelación y de solidaridad que están constitucionalmente establecidos y que funcionan y seguirán funcionando, ¿no? Pero hay que ver que lo que hace falta a las comunidades es encontrar su organización, es decir, ¿no? Ese sistema de corresponsabilidad es la que va a obligar a decir a la comunidad: yo dedico menos dinero a aparato administrativo y dedico más dinero a incentivar la presencia de empresas aquí. Yo puedo bajar un poco de la tarifa del impuesto sobre la renta para ver si hay empresarios que resulta atractiva la inversión y en cambio suprimo estos 2 o 3 organismos. Y todas estas cosas son las cosas que en este momento van a tener la oportunidad de hacerlo presidentes de comunidades autónomas, ¿no? Y creo que es un cambio cualitativo muy importante. No dudo en afirmar que si conseguimos poner en marcha ese sistema, con el acuerdo de todos, y yo espero que así sea, es lo más importante que desde el punto de vista autonómico y de modernización de nuestro Estado se ha hecho en España desde la aprobación de los Estatutos de Autonomía. Ha cedido usted en rato una responsabilidad y va a ser un ministro de Economía y vicepresidente del Gobierno con poder o capacidad de decisión como no había tenido ningún ministro de Economía nunca jamás en la democracia. Ni Abril Martorell, ni Boyer, ni Solchaga, ninguno. ¿Por qué? Porque nunca jamás en la democracia habíamos tenido la oportunidad que tenemos en este momento y la obligación que tenemos en este momento. Y es que en el periodo de 18 meses pues vamos a tener que preparar a España para que tomar la decisión de formar parte de la moneda única europea, como nunca nos había pasado en nuestra historia. Sin duda yo seré el mayor responsable de eso, pero una persona que va a tener una gran responsabilidad es el ministro de Economía y Hacienda, que va a tener el vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda, que va a tener la oportunidad, justamente por esas circunstancias, de coordinar la política económica del Gobierno y de tomar esas decisiones. ¿Teme usted que le pueda pasar, como ha ocurrido siempre? Yo no sé si esta casa en la que nos ha recibido tiene una especie de maldición y al cabo de 3, 4, 6 meses quedar aislado, hablando o con unos bonsáis o con unas banderas o con unos muebles, y acabar sin saber lo que vale la bajada de bandera de un taxi, lo que vale un cine, lo que vale echar gasolina en el coche? ¿Le puede pasar eso? Pues no. Ya verá como, por ejemplo, esta misma semana, pues a mí se me va a ver un poquito haciendo, se va a ver un poquito en algunos sitios, ¿no? Y me gustaría hacerlo de esa manera. Lo he hablado ya con mi mujer, lo he hablado con mi familia, tendremos que venir aquí, pero hacer esa vida normal. Y aquí dentro,
pues se toma uno pues los pequeños escapes que se puede tener. Yo, por ejemplo, pues salgo a trabajar del Palacio de la Moncloa a otro edificio porque prefiero hacerlo y bueno, por lo menos sales de aquel palacio, ves a otras personas, puedes hablar con ellas, etcétera. Siempre tienes unos huecos para ello. ¿Qué impresión le han dado sus hijos al conocer el Palacio de la Moncloa? Están tranquilos también. El pequeño un poco despistado, como es lógico. Pero por lo menos están bien. El pequeño buscando, lo más que le interesaba era por dónde estaba la zona deportiva, ¿no? A ver qué se podía hacer aquí. Los demás bien, buscando, bueno, pues dónde podían estar más cómodos, dónde podían tener sus cosas. Hay que ver que están en un momento, como todos los estudiantes de final de curso, y hay que tener un poco de cuidado, no se vayan a despistar. El mayor ya termina este año el colegio y el año que viene va a la universidad. Y bueno, y tiene que terminar sus cosas bien y tiene que terminar sus exámenes bien. ¿Y su esposa qué papel va a jugar? Bueno, el que se sabe que juega ella, ¿no? Yo creo que ella sabe muy bien las obligaciones que tiene digamos, como mujer del presidente del gobierno. Organizará su vida y yo le he alentado a que, bueno, pues a través de fundaciones, a través de organizaciones no gubernamentales, preste mucha atención a lo que es la tarea cultural y social en nuestro país. Y por otra parte, me da la sensación de que ha tomado con decisión las riendas de la casa a la que llega y va a dirigirla, va a ocuparse de la casa y va a hacer las cosas y cambiarlas lo que le parezca oportuno, ¿no? Y una curiosidad, ¿qué relación va a mantener usted con Felipe González? Absolutamente la que corresponde, digamos, a una relación entre el presidente del gobierno y el jefe del principal partido de la oposición, y por otra parte... Bueno, pero es que ha pasado distintas épocas. Había una época en la que ustedes prácticamente no se hablaban. Todo, sí, pero bueno, vamos a ver, ahora yo desde luego por mi parte tengo una actitud absolutamente abierta, ¿no? Hace unos días, antes de que se produjese la investidura, le dije que inmediatamente después, invitaría y lo he hecho, y en cuanto el señor González pueda, pues con mucho gusto hablaremos, ¿no? ¿Y cuánto tiempo se ha planteado ocupar como máximo, y por bien que vayan las cosas, o regular o mal, que el tiempo lo dirá, ocupar este palacio? Yo ya he dicho que 8 años, que a mí me gustaría estar por aquí 8 años. Yo creo que la normalidad democrática es un poco eso, ¿no? La normalidad democrática es decir, no hay que trazar proyectos. A un país se le puede trazar proyectos para 30 años, pero no se den proyectos para 30 años, para 25, para 20, pero no hechos por el mismo gobernante. El gobernante decir, ahora que vengan otros a hacerlo, ¿no? Yo creo que los periodos democráticos tienen que ser unos periodos democráticos de estos tonos, ¿no? Razonables. 8 años, pues si este máximo 10 años. Yo he dicho 8 años porque me parece la cifra correcta, normal, que corresponde a 2 legislaturas completas. A lo mejor yo prefiero que se haya hecho 2 legislaturas completas por lo que es lo que yo deseo. A lo mejor tienen que ser 3 incompletas, pero bien, 8 años en total. Y dejar las cosas lo mejor posible a otro, ¿no? Y cuando las deje, ¿cómo le gustaría dejar el balance? Que alguien en la calle, una persona normal, un trabajador, dijera, pues Aznar fue un presidente que hizo y qué le gustaría. Un buen español, ¿no? Eso yo creo que lo comprende casi todo. Un buen español es una persona honrada, una persona trabajadora, una persona eficaz, una persona con confianza en su país y que mejora las cosas, ¿no? No me alienta ningún espejismo en el sentido de decir todo lo que haremos, todo este gobierno lo hará bien. No, pues nos equivocaremos. Pero hay que tener la tranquilidad de que en los aciertos y las equivocaciones, al final lo que importa es que el balance sea positivo, y creo que dejaremos un balance positivo para el país, estoy seguro de eso. Ante la corrupción, que ha sido una de las lacras de los últimos años, ¿cuál va a ser su actitud? Ya sabe usted que yo en eso soy implacable, ¿no? Y por lo tanto, como yo no mantengo la teoría que haya responsabilidades que solamente se determinen por los tribunales de justicia, porque eso equivale a politizar la justicia, que es desgraciadamente lo que ha pasado estos años, en esos temas seremos implacables. En las funciones que corresponden al fiscal general del Estado, o en las propias funciones de corrección de disciplina interna que corresponden o en el ámbito del gobierno, o en su caso en los ámbitos partidarios, ¿no? Ante el amiguismo, que es una forma de corrupción más encubierta, más sutil. Ya saben mis amigos que yo soy muy poco proclive a que eso se sienta, ¿no? Yo sé que en estos momentos hay amigos míos que empiezan a tener la desgracia de ser amigos míos. ¿Qué le vamos a hacer? Pues ya tendrán otras compensaciones, ¿no? Pero saben que de mí no pueden esperar ninguna. Vamos a hacer un alto en el camino. Estamos en directo con José María Aznar, Palacio de la Moncloa, para todos los oyentes de la COPE en su primera comparecencia radiofónica a través de estos micrófonos de la mañana. Un brevísimo alto en el camino y hasta las 10 menos cuarto, 10 menos 10 seguimos en directo con el presidente del gobierno, José María Aznar. Esta es La Mañana de la COPE con Antonio Herrero.
Seguimos, amigos, en directo desde el Palacio de la Moncloa en esta comparecencia del presidente del Gobierno, José María Aznar, ante todos los oyentes de la COPE, ante todos los españoles, en los primeros compromisos, en los primeros proyectos, ante lo que se le viene encima, una legislatura pactada con un pacto parlamentario, en principio sólido. Luego los pactos parlamentarios tienen su evolución, con Convergencia y Unión, PNV, Coalición Canaria. Y una de las preguntas que quedaba latente en el desarrollo de los pactos era cuánto dinero se debía. Y unos y otros decían, en algunos asuntos tenemos que esperar a ver los pactos porque vamos a ver cómo están las cuentas. ¿Ya lo sabe usted, don José María Aznar, cómo están las cuentas? ¿Cuánto se debe? No, todavía no. Ahora vamos a hacer el balance de situación, ¿no? Algunas han interpretado incorrectamente esa fórmula porque es un balance de situación, una auditoría, ¿no? Yo en el debate de investidura hablé de la verificación de las cuentas públicas, es decir, tenemos que saber exactamente cuál es la situación del déficit público, cuál es la situación del endeudamiento, cuál es la situación de los compromisos de gasto en sanidad, cuáles son las obligaciones comprometidas, cuál es el nivel de endeudamiento de las empresas públicas, cuál es el nivel de deuda del Estado con distintos proveedores. Lo tenemos que ver y tenemos que analizarlo, ¿no? Y naturalmente, siempre se encuentra uno con algunas cosas que no le gustaría, ¿no? ¿Va a haber alguna política común con el PNV en materia de lucha antiterrorista? Que al final lo olvidamos, y ahí tiene usted una experiencia personal. Es el principal problema de falta de convivencia y de violencia que tenemos los españoles. Yo creo que ha habido unas conversaciones a lo largo de estas semanas con el PNV, en la cual también hemos abordado ese asunto, con un compromiso muy serio de trabajar conjuntamente, que yo espero que se respete y se ponga en marcha, y ahora mismo a nivel de Administración también. Me consta que ayer el ministro del Interior ya tuvo una conversación con el consejero del Interior del País Vasco. Creo que hay unas conversaciones previstas para pasado mañana del ministro del Interior, tanto con el señor Atutxa como con el propio Lehendakari Ardanza, y estoy convencido que entre todos vamos a hacer el mayor esfuerzo para acabar con esta situación, ¿no? ¿Cuál va a ser su compromiso en materia de cumplimiento íntegro de las penas para los terroristas? Ya hemos dicho nosotros que el Código Penal no va a ser modificado y no se dan las condiciones para que sea modificado, y en consecuencia nosotros intentaremos naturalmente que poner a los terroristas desde el punto de vista de la seguridad del país a disposición de la justicia y que sobre ellos recaiga todo el peso de la ley, y esperemos que los jueces acierten. ¿Y su criterio en materia de reinserciones que se contempla en el Código Penal? Siempre hemos hablado eso como algo selectivo, no como algo que se pueda generalizar políticamente, porque si se generaliza pierde su eficacia, ¿no? ¿Y la concentración de los presos etarras en cárceles en el País Vasco? Yo creo que ese es un asunto del que no se debería plantear, ni plantear públicamente, ni mucho menos estando en este momento un funcionario de prisiones secuestrado por ETA. Y en el momento en que se planteen estos asuntos en debate interno, ¿va a haber un compromiso parlamentario de puesta en común de lucha contra el terrorismo, o va a ser un compromiso sottovoce entre Atutxa y Mayor Oreja? Yo creo que puede haber y a mí me gustaría que ese compromiso parlamentario existiera, y por lo tanto ese compromiso público parlamentario existiera. Si además de eso se tiene que complementar con pactos sottovoce dentro de la ley, lo que se haga para vencer al terrorismo a mí me parece bien. ¿Algún día tendrá que sentarse alguien en su nombre o en nombre del Gobierno a negociar con ETA? Pues yo creo que no. Otra cosa distinta es que uno de los puntos más importantes del Pacto de Ajuria, que es el que habla del final dialogado cuando se dan las circunstancias, pues como he dicho en muchas ocasiones, ojalá se dieran esas circunstancias, lamentablemente es que no se dan. Hasta ahora se ha mostrado usted como un presidente con capacidad de maniobra. Ha maniobrado para conseguir unos pactos, para ser investido, sacar adelante un debate de investidura, ha pactado con partidos que había estado enfrentado de manera evidente políticamente, Partido Nacionalista y Convergencia. ¿Va a lograr usted también un pacto con los sindicatos, que es otra pata de estabilidad, quizá la última para poder afrontar todos esos compromisos? Hablé ayer con ellos, hay una predisposición al diálogo grande. Yo la semana que viene recibiré tanto a los centrales sindicales como a la Confederación Empresarial, y desde luego en las primeras conversaciones que hemos tenido con ellos no quiero manifestar ninguna sensación ni de optimismo, ni de pesimismo, ni de euforia en absoluto, sino decir que hay esa predisposición al diálogo, que seguro que en esos procesos de diálogo hay elementos de coincidencia y elementos de divergencia, hay una preocupación común por el empleo estable, hay una comprensión general de lo que es la situación y la necesidad del país, hay una tranquilidad respecto a lo que es el respeto a las políticas de bienestar social, que hablábamos antes, las pensiones, la sanidad, etcétera, etcétera, y por lo tanto creo que existe un margen de confianza para que se pueda trabajar, ¿no? Y ese es el sentido que yo quiero dar al impulso del diálogo social, muy importante para empezar a crear las condiciones de empleo estable en España. Si conseguimos, con las medidas de control del gasto que el Gobierno va a hacer,
si conseguimos un margen de confianza económica, si al mismo tiempo los tipos de interés descienden, y descienden significativamente, digamos, poco a poco, pero significativamente se van dando pasos. Conseguimos un nivel, digamos, de estabilidad social y de tranquilidad. Yo creo que el país cumple sus objetivos y además sale bien hacia el futuro, ¿no? En los nombramientos de ministro ha habido algunas sorpresas. Una de ellas, Isabel Tocino, que fue rival en la sucesión de Manuel Fraga en los tiempos en los que se buscaba un sucesor. ¿Cuál fue la decisión que en última instancia, muy a última hora, le llevó a convertirla en ministra? Bueno, yo tenía una idea del gobierno que quería hacer, que iba a responder a la actitud, a la política que yo quería desarrollar, es decir, un gobierno de centro reformista, y tenía una serie de personas que yo pensaba que lo podían hacer correctamente, valorando distintas circunstancias, su peso ante el electorado, su competencia personal, su trayectoria, la cartera que le podía tener encomendada, y bueno, pues llegué a esta fórmula, y en caso de Isabel Tocino, como cualquier otro, creo que puede ser una excelente ministra y una excelente, en este caso, defensora activa de las políticas de medio ambiente en España. ¿No le preocupa eso de que haya muchos gallos en un gallinero? Hay gente, prácticamente la totalidad de los notables del PP están en el gobierno. Sí, pero no son gallos, ni el gobierno es un gallinero. Digamos, el único gallo que hay soy yo. Sí, los demás forman el gobierno, pero no están en el gallinero. Y respecto a la división de algunos ministerios, por ejemplo, agricultura y medio ambiente, prácticamente son la misma cosa. No, una cosa es la agricultura y otra cosa es el medio ambiente. El medio ambiente tiene una concepción un poco más universal que la agricultura, ¿no? Pero hay tarea para todos. El medio ambiente es uno de los problemas que más va a afectar a nuestro país en el siglo XXI. Hay que preparar también la administración española para el siglo XXI, un problema, como usted sabe muy bien, de creciente sensibilización en todas partes, que no conoce muy bien, ¿sí? Con independencia de lo que significan las distribuciones competenciales, no conoce muy bien los problemas medioambientales, las diferencias entre países o entre naciones, ni siquiera entre continentes en algunas ocasiones, ¿no? Por lo tanto, hay que sensibilizar a la gente con eso. España tiene una gran riqueza en ese terreno y hay que trabajar muy activamente, ¿no? ¿Le ha sorprendido la primera declaración? Ahora tenemos agua, pero nos estamos ahogando en agua, pero hace poco pues andábamos con grandes escasez de agua, ¿no? Y hay que tomarlos. Ahora que hay agua, ahora que no hay problemas de agua, es cuando probablemente, con un poco de sentido común, hay que retomar lo que significa un poquito la política hidrológica del país, intentar, pues que no vuelvan a ocurrir lo que nos pasó hace un par de años, ¿no? Ha hablado usted en la entrevista con insistencia de Europa, que es el objetivo prioritario, parece, de España, y esta mañana he leído unas declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores que dice que la política exterior española tiene que estar muy orientada a Asia. ¿Usted tenía noticia de eso o es una sorpresa? Bueno, no me extraña nada, yo lo cité eso en el marco del debate de investidura y por lo tanto refleja el ministro de Asuntos Exteriores, yo creo, una posición correcta del presidente del gobierno, ¿no? En los mercados económicos de Asia, el mercado chino, el mercado japonés, el mercado de Singapur, el mercado coreano, los mercados de Taiwán, lo que se llaman los países emergentes de la cuenca asiática, son unos países que representan unos mercados tan impresionantes para cualquier país occidental que hay que saber aprovecharlos. Y lo que está diciendo el ministro de Asuntos Exteriores es decir, bueno, hagamos el esfuerzo también de innovación empresarial, comercial, etcétera, etcétera, porque allí tenemos unas oportunidades buenas para la economía española, que tiene que basarse en esos tres patas o pilares que yo hablo siempre: el ahorro, la inversión y la exportación como elemento básico para crecer y para crear empleo. Y ahí tenemos una buena oportunidad. Él lo comprende bien porque viene del mundo empresarial y no es malo que al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores haya una persona, digamos, con olfato empresarial para aprovechar oportunidades de exportación y comerciales para nuestra economía. ¿Qué empresas españolas va a privatizar en manos del Estado de manera inmediata? Bueno, ahí no lo voy a yo hacer todo el trabajo al ministro de Economía y al ministro de Industria, ¿no? Que ayer hablé un poco con ellos, ¿no? Hemos comprometido a hacer un plan estratégico de privatizaciones y lo vamos a presentar. Argentaria, Repsol, todas las cosas. La economía española hay que acabar de liberalizarla, hay que acabar de modernizarla, hay que quitar los tapones que impiden su competitividad y, por otra parte, los tapones que a su vez hacen que en España pues el sector servicios haya más inflación que en otros, la energía, el suelo, los transportes, las telecomunicaciones y luego pues las grandes. Hay que racionalizar un poco el sector público. En materia de medios de comunicación y en el sector público hay las televisiones autonómicas o las públicas con una deuda superior a los 200.000 millones de pesetas. ¿Qué idea tiene sobre Televisión Española, Radio Nacional y las cadenas autonómicas? No, y de momento los gestores saben que tienen que apretarse el cinturón y naturalmente que no pueden tener una red de televisión pública con ese nivel de gasto, ¿no? Y las autonómicas
tengo que decir que, bueno, una de las cosas de la corresponsabilidad es bien clara. Una comunidad autónoma puede tener una decisión de tener una televisión autonómica deficitaria en 20.000, en 30.000 millones de pesetas, pero eso se responsabiliza ante los ciudadanos que ven esta televisión autonómica, no ante los impuestos de todos los españoles, sino ante los ciudadanos de esa comunidad. Como es. ¿En su idea está privatizar alguna de las dos grandes cadenas? En este momento lo que vamos a hacer también es evaluar la situación general de Radio Televisión Española y luego tomaremos las decisiones. Pero es evidente que no se le puede pedir esfuerzo a un país y que nadie se quede a la margen de ese esfuerzo. Es decir, es absurdo decir, mire usted, yo tengo que hacer un esfuerzo en esta materia, menos en esta, en donde pierdo 150.000 millones de pesetas y el año que viene voy a perder 200.000. Pues eso no se tiene de pie, no tiene sentido común. Están en la mesa de trabajo, que están escuchándolo atentamente, nuestros compañeros Justo Fernández, Víctor Márquez Rebriego, Jesús Cacho, José Luis Gutiérrez, Julián Lago, que me imagino a todos les he pedido una brevedad tremenda ya en el tramo final de la entrevista, y vamos a comenzar con el veterano Víctor Márquez Rebriego para que haga la que creo es la primera entrevista o la primera pregunta de un contertulio al nuevo presidente del Gobierno, José María Aznar. Víctor, cuando quieras. Buenos días, señor presidente. Muy buenos días. Y le quiero felicitar por esta segunda investidura, que fue imposible en el Congreso por la cantidad de gente que había. En la primera estábamos en familia, cuando la de Valladolid. Es verdad. Quiero hacerle una pregunta, y es saber lo que el presidente del Gobierno va a hacer para ayudar al presidente del Partido Popular en el problema que tiene en Cataluña. O sea, vamos a traducirlo. ¿Podría el presidente del Gobierno nombrar, por ejemplo, embajador al señor Vidal Quadras para tratar de resolver así el enfrentamiento a la brecha que hay entre el señor Vidal Quadras y el señor Trías de Bes sobre el entendimiento de la política del Partido Popular en Cataluña? No, yo creo que tampoco es una cuestión de brechas ni cuestión de tener que nombrar embajador en ningún sitio a nadie, ¿no? Sino de aplicar también un poco el sentido común. La situación del Partido Popular ha cambiado, porque en este momento es el partido que apoya al gobierno, ha cambiado en el sentido que tiene 3 socios parlamentarios y naturalmente cambia también en Cataluña desde el punto de vista que uno de los socios es Convergencia y Unión, ¿no? Y eso lo entiende todo el mundo. Lo demás yo creo que son problemas menores. A ver, José Luis Gutiérrez. Sí, buenos días, señor presidente. Buenos días. Enhorabuena. Muchas enhorabuena. Vamos a ver, 2 brevísimas cuestiones. La primera, cuando usted formuló en el debate de investidura, cuando habló con el señor González, la cesión del 30% del IRPF, el señor González habló de la reforma de todas las cartas estatutarias de las autonomías, es decir, de todos los estatutos. Quisiera saber cuál es su opinión al respecto. Y en segundo lugar, yo sé que usted ha nombrado su gobierno desde la más estricta soberanía personal y política. Sin embargo, ha sorprendido algún que otro nombramiento, alguna que otra cartera, y yo quisiera saber si ha recibido usted alguna sugerencia, ya sea interna o incluso externa, para alguna cartera, señor presidente. Sí, concretamente estaba hablando del caso de Eduardo Serra, al margen que cartera que estaba previsto que ocupara, si no creo saber mal, don Rafael Arias Salgado. Bueno, que se dice que estaba previsto que ocupara. Perdón, por eso digo, señor. Que se dice que estaba previsto, o que yo dejé correr que se decía que estaba previsto que ocupara. Bien. No he recibido la más mínima sugerencia por parte de nadie. Bien. Absolutamente. ¿Y la razón de Eduardo Serra? ¿Cuáles son sus virtudes personales? Ni en el ámbito civil, ni en ningún otro ámbito, ni en el ámbito militar, ni ninguno. Por lo tanto, es una decisión mía, porque creo que es la decisión más correcta en este momento en materia de defensa. Y naturalmente, como todas las decisiones que se toman y que afectan a todos los ministros, el nombramiento de los ministros, uno puede acertar y equivocarse. De la situación de la defensa y de las personas que, en mi opinión, más correctamente podían afrontar el proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas que yo deseo, de reforma de los mecanismos propios de las Fuerzas Armadas, de definición de la participación de España en la nueva Alianza Atlántica, de definición de la participación de España en la Identidad Europea de Seguridad y Defensa, pues quería partir de una persona ya que tuviese un conocimiento básico importante en el Ministerio de Defensa, y me pareció que Eduardo Serra era la persona más adecuada para ello. ¿Y el 30%? Y en relación con el 30%, ¿cuál es la pregunta del 30%? No, los reproches de Felipe González. No, que el señor González habló de que para hacer la cesión del 30% a las comunidades autónomas sería preciso entrar en un proceso de reforma de las cartas estatutarias. No, yo creo que no. Yo creo que habrá que reformar la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas. Habrá que reformar también la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, pero no creo que sea necesario reformar todos y cada uno de los estatutos de autonomía en un proceso individual de cada uno. A ver, Justo Fernández, Justo.
Buenos días, señor presidente. Muy buenos días. Le felicito muy sinceramente, aunque sabe que ideológicamente estamos en polos opuestos. No lo sabía. Yo quería hacerle... Tenía esa impresión, sí. Mire, yo de momento no le voy a hacer ninguna crítica, porque si la cadena COPE me deja, ya tendré ocasión de hacérsela. Pero le voy a hacer una... Seguro que la cadena COPE no le va a privar de hacérsela. Ofendes con tu duda, justo. De todas maneras, déjeme usted que yo diga a alguien que apunte el día de hoy, que va a ser el único día a lo mejor que me hace usted una crítica. Bueno, ojalá. Lo hagamos con buen humor. Señor Aznar, yo le preguntaría dos cosas. Dígame. La COE, el mundo empresarial, está suficientemente representado en su gobierno, pero también hay aproximadamente 14 o 15 millones de trabajadores que directamente o por lo menos por afinidades tienen poca representación en su gobierno. Pero la pregunta, yo creo que la pregunta gorda es, anoche oí que el señor Pujol decía que existe una parte oculta de los pactos, e incluso dijo más, el PP tiene que cumplir lo que está escrito y lo que no está escrito. Y habló algo del INEM y de que ya no se volverá a atacar la política catalana de Convergencia y Unión. Esto sí que yo creo que requiere algún tipo de aclaración. No, vamos a ver, justo yo le pediría que haga usted en la medida de lo posible honor a su nombre, ¿no? Y pongamos las cosas en su justo punto, si es posible, ¿no? Mire, en el gobierno no está representado nadie, como usted sabe, ¿no? Nadie que no tenga la representación estricta de los intereses de los ciudadanos españoles, nadie. O sea, no hay ninguna institución española representada en el gobierno. Y no quiero introducir en ningún elemento polémico, ¿no? Pero no hay ninguna institución española que tenga ninguna representación en el gobierno. Los ministros son todos personas independientes que responden a sus compromisos con los electores y que responden los que no han tenido un compromiso con los electores porque son independientes. Hemos hablado uno, o el ministro de Industria o la ministra de Justicia, que no pertenecen a ningún partido, pues tienen sus compromisos con el gobierno, con sus compromisos con el discurso de investidura y con el presidente del gobierno. Por lo tanto, ahí están representados los intereses generales del país y yo creo que el trabajo que se ha hecho de diálogo sindical antes de las elecciones, durante las elecciones en las cuales nosotros hemos informado a los centrales sindicales del estado de las negociaciones, donde se han llegado además a puntos de coincidencia y con el deseo y el acuerdo que hay en este momento de abrir la semana que viene las partes importantes bilateralmente del diálogo social, creo que se puede llegar a la conclusión que se ha actuado correctamente. Tengo el mayor interés, y creo que los españoles también, en que esos diálogos puedan fructificar. Y además le voy a decir que creo que el país lo necesita que fructifique. Y le diré una cosa más todavía. Creo que cada uno de los integrantes de esos diálogos necesitarían también que esos diálogos tuviesen una respuesta positiva, ¿no? Y en relación a la segunda cuestión que yo le decía, mire usted, no hay partes ocultas. Estos pactos no tienen precedente en la vida española. Nunca se habían hecho unos pactos de esta naturaleza, de este calado, que hayan sido públicos ante los ciudadanos españoles. Ahora, si usted lo que me pregunta es si el señor Pujol y yo hemos hablado de la cultura, de lo que el entendimiento de lo que es la cultura catalana, la cultura española, y que como yo explicaba antes, pues allí pues se han producido unos acercamientos y unas diferencias, etcétera, etcétera, y unos compromisos de respetos competenciales y unos entendimientos respecto a algunas políticas, pues naturalmente le tengo que decir que sí, pero eso no es objeto de pacto, sino del diálogo normal y lógico entre dos dirigentes políticos, como estoy seguro que nos pasaría a usted y yo si tuviéramos que hacer en algún momento, antes que esta charla radiofónica, pues una conversación más tranquila de contenidos políticos. Señor Aznar. En medio minuto, justo, te tengo que cortar que ya no hay tiempo para los demás. Jesús Cacho y Julián Lago, medio minuto tenéis. Julián. Buenos días, señor Aznar. Buenos días. Primero felicitarle, muchas gracias. pero felicitarle porque creo que es felicitarnos a todos en el sentido de que usted ha hecho posible algo que no lo parecía hace unos meses atrás nada más, que es la alternancia, que a mí me parece que no es otra cosa que los ciudadanos tengan. Venga, pregunta a Julián y no seas pelota, que eres tremendo. No, es que esto lo vengo sosteniendo en distintas ocasiones. Yo creo que en ese sentido... Venga, pregunta, Julián, que nos vamos. Los 13 años que han producido cierta falta de fe en el sistema y ese fatalismo de que parecía que solamente había ciudadanos próximos al poder que gozaban de una situación y otros que teníamos un sentido críticos que no los teníamos. ¿Le preocupa a usted este sentido, esa poca fe que había en el sistema y qué piensa hacer para que el ciudadano de a pie se vuelva a interesar y a emocionar por el sistema de... No, yo creo que cuando en unas elecciones generales participan en ella casi el 80% de los ciudadanos, existe confianza en el sistema, ¿no? Lo que pasa es que la gente desea que el sistema funcione mejor y es verdad que durante los últimos años se han producido unos elementos, bueno, pues una parte de cuestionamiento de algunas actitudes, en otras partes poco correctos, pues que han afectado a la credibilidad un poco del sistema, a la credibilidad institucional, ¿no?
Pero yo confío absolutamente, primero, en la madurez de los españoles, que ya lo han demostrado, y en segundo lugar, la democracia es un sistema con una vitalidad absolutamente inagotable que puede superar esos problemas sin dificultad. Y Jesús, en 10 segundos, ¿qué pregunta 10 segundos, tiene? sí. Enhorabuena, señor Aznar. Muchas gracias. ¿Cuándo vamos a saber los nombramientos en empresas públicas? Las importantes, claro, no me refiero Pues a desde otra luego hoy no. ¿Pero cuándo? Habrá que esperar en los próximos días, las Bueno, y próximas segunda, semanas. ¿va usted a privatizar, o su gobierno va a privatizar Argentaria y Endesa? Bueno, vamos a ver, esas son las cosas que el ministro de Industria y el ministro de Economía tienen que plantear encima de la mesa. Pero el proceso de liberalización de la economía española y, por lo tanto, de privatizaciones va a continuar como está comprometido y aprobado en el discurso de investidura. Pues así vamos a terminar, amigos, esta comparecencia, la primera del presidente del Gobierno, José María Aznar, en los micrófonos de una radio, y la primera conversación extensa, la primera entrevista extensa que concede desde que accedió a la presidencia del Gobierno. José María, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Y que tenga usted suerte, que en ello nos va también una parte a todos los españoles, al margen de las devociones de cada uno. Y a todos ustedes, amigos, también gracias. Volvemos ahora con el resumen de información de los servicios informativos y continuamos en la mañana de la COPE hasta las 12 en punto, y en unos minutos nos reincorporamos a los estudios centrales de la COPE. Hasta ahora mismo, amigos.